Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo relacionado con la estadística. Mi grupo está conformado por... Mi nombre es Ronaldo Altair Simi Montero. Mi nombre es Jesús Rafael Navarro Ramírez. Mi nombre es Néstor Borja. Mi nombre es Eliezer Alfonso Garay Madrid. Mi nombre es Brian Muñoz. Mi nombre es Fernando Figueroa. La estadística, que muchos consideran como algo nuevo, dado que hoy en día todo se fundamenta en el manejo de grandes cantidades de información, pero esta se remonta a la antigüedad, en la China, donde el emperador Yao realizó un censo. Algo similar ocurrió en la época del rey Herodes, con el nacimiento de Jesús. La estadística como disciplina tuvo su inicio en Alemania, donde se separó de la sociología y se utilizó la palabra estadística como disciplina. Hoy quiero hablarles sobre la estadística, objetivos y los tipos de estadística. Bueno, comencemos. Podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población. Se puede decir que la estadística analiza cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción con situaciones prácticas. Bueno, vayamos a los objetivos de la estadística. Un objetivo de la estadística sería mejorar la comprensión de hechos a partir de datos, hacer referencia acerca de una población con base en la información contenida en una muestra. Tipos de estadística. Podemos decir que la estadística se divide en dos tipos importantes, que se encuentran la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, vamos a hablar de la estadística descriptiva o deductiva. Entonces, decimos estadística descriptiva o deductiva tiene la finalidad como demostrar los aspectos característicos de un grupo. Entonces, podemos encontrar entre estos los promedios, las variables de datos que sirven para realizar comparaciones que se demuestran a través de cuadros, gráficos, tablas de datos, etc. Bueno, vamos a hablar de la estadística analítica o inductiva. ¿De qué se trata esta? Busca dar explicaciones al comportamiento de un conjunto de observaciones. Además, intenta descubrir las causas que lo originan, ¿ok? Entonces sirve para dar explicación a la hora de dar el muestreo, ¿ok? Vamos a hablar de la estadística descriptiva o analítica. Se podría decir que la estadística descriptiva o analítica se basa en cómo definir un conjunto sistemático de procedimientos utilizados para conservar y describir numéricamente un fenómeno. Bueno, les voy a hablar sobre algunos conceptos generales, sobre qué es población, qué es muestra, población infinita, las variables cualitativas, variables cuantitativas, estimador y parámetros. Bueno, una población es un conjunto de datos que corresponden a las características de la totalidad de individuos, cosas, objetos o de una característica en común. Población finita consta con un número determinado de elementos susceptibles, es decir, que pueden ser contados. Ejemplo, los alumnos de un colegio, los empleados de una empresa, etc. Y está la población infinita, que posee un número indeterminado de elementos, es decir, demasiado grandes. Ejemplo, los números naturales, el número de especies que posee el reino animal, entre otros. Los parámetros son aquellas medidas que describen numéricamente las características de una población. Estimador es la descripción numérica de una característica correspondiente a los elementos de una muestra. Bueno, las variables pueden ser de carácter cualitativa y de carácter cuantitativa. Las variables cualitativas son aquellas variables que se expresan mediante cualidades, es decir, las cualidades de una persona. Por ejemplo, si esa persona es amable, si esa persona es respetuosa, eso puede ser una cualidad. Y
Las variables de carácter cuantitativas son aquellas variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Buenas, mi nombre es Brian Muñoz. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la finalidad de la estadística. La finalidad de la estadística consiste en suministrar información y esto dependerá un poco de cómo se obtengan los datos. Bueno, precisando un poco sobre la finalidad de la estadística, podríamos mencionar ciertos aspectos, los cuales serían conocer la realidad de una observación o fenómeno, determinar lo típico o normal de esa observación, determinar los cambios que presenta el fenómeno, relacionar dos o más fenómenos, determinar las causas que originan el fenómeno y por último determinar el grado de validez y fluidez de los datos y estimaciones. En conclusión, podemos decir que la estadística es una ciencia de la matemática que se centra en analizar, describir e interpretar datos de un conjunto de personas llamado población o un conjunto de información llamado población. Cuando decimos que es población, mismamente estamos hablando que esto todo el tomado ligeramente de la mano, ya que la población viene siendo todo y la muestra viene siendo una parte